¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo está? Excelente, excelente, jóvenes. ¿Cómo estamos? Frederick, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ya aquí pues, Excelente. esperando la Aquí para clase. estudiando. Muy bien, Eso. excelente, excelente. ¿Qué más? Nils, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Pues, jóvenes, vamos a iniciar con la clase. Gusto saludarlos a todos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Se acuerdan que el día miércoles nosotros estuvimos hablando del equilibrio del productor? En el largo plazo vimos el significado económico, pero fíjense bien, y esa es un poquito la motivación de la clase del día de hoy. Nosotros lo hicimos bajo ciertos supuestos en relación a la función de producción, ¿verdad? Nosotros dijimos que la función de producción tenía que tener ciertas propiedades. ¿Quién me ayuda a recordar qué propiedades debe tener nuestra función de producción, la de largo plazo y obviamente en su contraparte de corto plazo, para poder afirmar que el equilibrio está dado por lo que nosotros analizamos el último día? ¿Quién se acuerda de esas propiedades o características que debía tener, o los supuestos que nosotros impusimos sobre la función de... Que se acuerdan que le dije, mire, hay que tener mucho cuidado con estas propiedades, ¿verdad? Tiene que verificarse esto y esto, ¿sí? No sé si alguien las tiene presentes, ya sea formalmente o en términos términos económicos, ¿verdad? Nosotros no formalizamos, pero también dimos intuición de eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién recuerda? Bueno, quiero escucharle la voz a alguien que nunca le escuchaba la voz. Hay ciertos ustedes que ya les puedo reconocer la voz, hay otros que no, todavía no, porque no los he escuchado. Vamos a ver. Miriam. Miriam le preguntaba ya, digo, Nilsa, aprovechando. ¿Te acuerdas que nosotros impusimos ciertas propiedades de la función? ¿Cómo debería ser? Y la gráfica, la visualización que nosotros vimos nos puede ayudar. ¿Qué características gráficas debería tener la función de producción de corto plazo para que el equilibrio fuese igualar tasa marginal con precios relativos? ¿Los factores tienen que ser variables? Muy bien, los factores van a ser variables. ¿Y cómo es la relación, Nisa, o alguien que me ayude? ¿Cómo es la relación de los insumos variables con el producto? Nisa, o alguien más que me apoye. Es una propiedad gráfica que nosotros habíamos señalado, ¿verdad? Aquí teníamos Q, el nivel de producción L, el nivel de producción capital, ¿verdad? Pero nosotros dijimos que las funciones de producción de corto plazo deberían presentar rendimientos marginales positivos decrecientes, ¿verdad? Y eso hacía que nuestra función de largo plazo de producción pues una función cóncava, ¿verdad? ¿Sí? Entonces digamos que las condicionantes o los supuestos que nosotros realizamos es que la función de producción debe ser una función de producción cuasi cóncava o bien cóncava, mientras que las curvas isocuantas, que sería el equivalente, ¿cómo deberían de ser si la función es cóncava? Pues las isocuantas o el mapa de isocuantas debería ser convexo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Yo les comento esto porque obviamente van a depender de la naturaleza de la función de producción el tipo de equilibrio que nosotros vamos a definir. En nuestro contexto, el equilibrio basado en el método gráfico nos indicó que, en el método gráfico, nos indicó que la tasa marginal, la firma maximizadora de producción, está en equilibrio cuando iguala la tasa marginal con el precio relativo de los factores, ¿verdad? ¿Sí? O bien con el salario respecto de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, jóvenes, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a trabajar con una función de producción en particular. ¿Se acuerdan que nosotros el último día dijimos, mire, para cualquier función de producción que cumple con estas propiedades, ¿se acuerdan? Digamos que fue un procedimiento muy general. Entonces nosotros vamos a aterrizar en una función de producción en específico, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la función de producción Cobb-Douglas, que ya les dije que es muy importante para nosotros, pero la vamos a hacer en forma paramétrica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a resolver este problema de optimización. Fíjense que nosotros vamos a maximizar
nuestra función de producción, que tiene la forma A, K, alfa, L, beta, sujeto a W, L más R, K igual a D, T. ¿Sí? O sea, estamos resolviendo el problema del productor en el largo plazo, pero estamos trabajando bajo el supuesto que la firma tiene una función de producción Cobb-Douglas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una función de producción Cobb-Douglas es una función de producción multiplicativa, ¿verdad? En todos los insumos, miren. ¿Se acuerdan que A es la tecnología? Lo expliqué en su momento. K son las unidades de capital, o bien uso de capital por hora. L, número de trabajadores, o bien número de horas por trabajador. Y alfa y beta dijimos que eran parámetros, ¿se acuerdan? Entonces nosotros vamos a resolver el problema del productor bajo una producción Cobb-Douglas. ¿Sí? Pues jóvenes, la condición de equilibrio. Si lo hacemos por el método gráfico, tendríamos que utilizar esta condición de equilibrio. Si lo hacemos por el método de multiplicadores de Lagrange, habría que construir la función lagrangiana. Y es un poco el ejercicio, por hecho, tarea que les voy a dejar para el día miércoles, ¿verdad? Ustedes lo repliquen, encuentren el mismo resultado que nosotros vamos a encontrar con el método de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? O sea, tienen que construir la función lagrangiana y obviamente resolver el sistema de condiciones de primer orden, ¿verdad? Encontrar las condiciones de primer orden de ese problema, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué va a hacer la firma nuevamente? Recuerden que lo que hace la firma es iguala las productividades marginales, el ratio de productividades marginales con la señal del mercado. Ahora, jóvenes, la tasa marginal de sustitución técnica para una función Cobb-Douglas viene dada por qué expresión. ¿Se acuerdan que eso lo dejamos de tarea? ¿Quién recuerda? Encontrar la tasa marginal de la Cobb-Douglas en forma paramétrica. Creo que la dejamos el día lunes o miércoles de la semana pasada, ¿verdad? Tenían que encontrarla por los 3 métodos, de hecho, ¿verdad? ¿Sí? Pues, jóvenes, ustedes recordarán, sí, que esa tasa marginal viene dada por la expresión beta partido alfa, que multiplica a K partido L, ¿sí? Y ese es igual a W partido R. Pues acá, en esta parte de acá, nosotros tenemos la condición de equilibrio, ¿sí? Es la regla de decisión de las firmas que están maximizando su producción. Que lo que hacemos, como ahora sí tenemos una especificación en la función de producción, una función multiplicativa, que es tipo Cobb-Douglas, entonces la tasa viene dada por esta expresión. O sea, ustedes tuvieron que haber llegado a esto en la tarea que les dejamos la semana pasada. ¿Sí? Ahora, bueno, lo más importante no es, bueno, yo obtuve esa expresión. Lo más importante es qué significa esta expresión para nosotros como economistas. Es decir, dado el resultado de la tasa marginal en forma paramétrica de la Cobb-Douglas, ¿qué podemos decir de la tasa de sustitución de un factor por otro? ¿Quién puede hacer una lectura de esta expresión? Vamos a indagar, ¿sí? Le quiero preguntar a... ¿Quién jóvenes? Siento que les he preguntado a todos, pero casi no le he preguntado a nadie. Quiero preguntar a Mildred. ¿Mildred está por ahí? Creo que a Mildred le pregunté en la última clase, si no estoy equivocado. ¿Es así, Mildred? Le pregunté en la última clase, no recuerdo. ¿Qué podemos identificar de la tasa, Mildred? Es decir, mire, ¿de qué depende la tasa en una función Cobb-Douglas? ¿Sería el producto marginal? Sí, digamos que la fórmula para poder obtenerlo no es nada más que la relación de productos marginales, ¿verdad? ¿Sí? Pero considerando que tengo una Cobb-Douglas y que la tasa viene dada por esta expresión, ¿de qué depende la tasa en esta expresión en particular? Sí, creo que la pregunta no la hice bien. En esta expresión en particular, ¿de qué depende la tasa? Efectivamente, para cualquier función de producción depende de la productividad marginal relativa, ¿verdad?, del trabajo. Pero en esta especificación en particular, ¿de qué podemos decir que depende? ¿Qué lectura podríamos hacer? Vamos a ver. Omar, ¿sí? Depende de los precios que dicta el mercado para que pueda comprar esos insumos. Esa es en la condición de equilibrio. Muy bien, Omar, en la condición de equilibrio. Pero si hago abstracción de la información de mercado, es decir, nada más leyendo la información de la firma que está contenida en la tasa marginal de sustitución técnica, ¿de qué depende sacrificar más o menos capital dada esta expresión para una función Cobb-Douglas?
¿sí? Efectivamente, Omar, depende de la información del mercado, pero si estoy aislando nada más la tasa, ¿qué puedo leer de la tasa? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué Ya, preguntarán? Sí. entonces ahí lo que va a depender es de qué tan productivo es el insumo de un cociente con respecto al otro. Muy bien, un poco lo que nos indicaba Mildred, ¿verdad? ¿Y cómo podemos relacionar beta, un poco más concreto, cómo puedo relacionar beta con esa productividad marginal relativa de los insumos? ¿Se acuerdan que beta nosotros dijimos que tenía un significado en particular? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué representa beta para nosotros? Ya sabemos que beta es un número, pero económicamente nos dice algo. ¿Se acuerdan que beta es una pequeña pausa por acá? ¿Se acuerdan que beta dijimos que es una elasticidad? Es la elasticidad insumo-producto, es decir, la variación porcentual en el producto derivado de un cambio en 1% en la cantidad de trabajo. ¿Sí? Mientras que alfa es la elasticidad del producto ante cambios en el factor capital, en un 1%. O sea, al final este número es una relación porcentual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, analicemos, ¿sí? ¿Alguien a preguntar? Entonces, bueno, analicemos la tasa a través de sus dos componentes. Fíjense en cómo podríamos interpretar nosotros la tasa marginal de sustitución técnica que ustedes encontraron el día miércoles, en la tarea que entregaron, partiendo de la especificación que obtuvimos. Ustedes obtuvieron. Fíjense, hay dos componentes, jóvenes. Un componente paramétrico y un componente no paramétrico. ¿Sí? Jóvenes, cuando digo componente paramétrico es porque está integrado por parámetros. Miren, este es el componente paramétrico de la tasa en una función Cobb-Douglas, ¿sí? Y este es un componente de niveles, o bien un componente no paramétrico, ¿sí? Porque depende de variables. Entonces analicemos el componente izquierdo de la tasa. Lo que nos está diciendo es que la tasa a poder sacrificar capital para una firma depende de las elasticidades relativas de los insumos. Acuérdense que beta y alfa son elasticidades. ¿Sí? ¿Cómo así? Entre mayor sea la elasticidad del producto ante cambios en el trabajo, mayor va a ser el sacrificio de capital. ¿Sí? Vean qué interesante, es decir, entre mayor sea el aporte que tiene el trabajo en esa firma o en ese sector a la producción total, ¿cómo debe ser el sacrificio de capital por parte de la firma? ¿Muy alto o muy bajo? Pues va a ser muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la productividad marginal del trabajo, que era lo que mencionaba Mildred, pues va a ser también alto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el componente paramétrico lo que está haciendo es un cociente de elasticidades. Entre mayor sea la elasticidad del producto ante cambios en el trabajo, mayor va a ser la tasa de sustitución de capital. Vean la lectura que estamos haciendo acá, interesante. Ya lo vamos a ver con números, jóvenes, pero tenemos que ser capaces de leer este resultado general. ¿Sí? Veamos acá, el componente no paramétrico es un componente de nivel. ¿Sí? Y este componente de nivel, ¿qué me indica? Este componente de nivel lo que nos está indicando es que existe una predisposición natural a ceder a aquel insumo que sea más abundante. Eso es lo que nos está diciendo este componente. ¿En qué sentido, jóvenes? Si, por ejemplo, ustedes en la empresa en la que trabajan tienen mucho capital, tienen muchas computadoras, pero tienen pocos trabajadores. ¿Cuánto es la disposición a ceder capital en ese escenario? ¿Es alta o es baja? Es alta. Tienen un stock, exactamente, muy bien, Mildred. Tienen un stock de capital muy robusto. Entonces están dispuestos a sacrificar mucho capital. Entonces existe una predisposición natural a ceder aquello que es abundante. Y eso es lo que recoge este componente no paramétrico de la tasa. ¿Sí? Entonces, con mucho ojo con la lectura de resultado que ustedes encontraron. ¿Sí? La tasa marginal en una función Cobb-Douglas, jóvenes, hago la salvedad, porque eso no es para cualquier función de producción como lo vamos a ver el día miércoles y el día viernes. ¿Sí? Esto aplica para la tasa marginal en una función Cobb-Douglas. Depende del ratio de elasticidades, insumo-producto. Entre mayor sea beta, o sea, entre mayor sea la elasticidad del producto ante cambios en el trabajo, mayor va a ser el sacrificio de capital. Tiene sentido, ¿verdad? Porque entre más productivo sea el trabajo, más tengo que ceder del otro, porque el otro es menos productivo, ¿sí? Por una parte, y por otra parte, pues estoy dispuesto a ceder a aquello que es relativamente más abundante, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la lectura que nosotros vamos a hacer de la tasa, ¿sí? Ahora viene la parte que indica Omar.
Omar dice, mire, tengo que tomar en cuenta la información o la señal que me está dando el mercado de factores, ¿verdad? Porque dijimos que existe una relación de proporcionalidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan la recta que nosotros, el diagrama de dispersión que nosotros vimos el día miércoles, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, ya que nosotros hemos impuesto la condición de maximización de producción de esta firma que opera con una función Cobb-Douglas, pues nosotros vamos a encontrar los óptimos. Si recuerden que nosotros lo que tenemos que encontrar es cuánto debe ser la cantidad de trabajo óptima, de capital óptimo y el nivel de producto óptimo para la firma, dado que está siguiendo la información que el mercado le está dando. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que debo hacer? Vuelvo a repetir. Primero, pues, planteé mi problema, ¿verdad? Quiero maximizar esta función. ¿Se acuerdan que la función Cobb-Douglas sujeto a la restricción que viene dada por la línea isocosto? ¿Qué es lo que hago después? Defino el método. Yo lo voy a hacer acá con el método gráfico, ¿sí? Por simplicidad, ¿verdad? Ustedes pues, van con un poco más de tiempo y repaso, van a hacer el de multiplicadores de Lagrange. Voy a hacer una pequeña pausa y no está de más indicarles, jóvenes, que el método de multiplicadores de Lagrange para la función Cobb-Douglas está resuelto, incluso en las diapositivas que ustedes tienen, ¿verdad? O sea que prácticamente solo de seguir y comprender ese método en función o tomando como guía la diapositiva que ustedes ya tienen acá a mano, ¿verdad? ¿Sí? Lo estoy dejando como tarea porque necesito que ustedes practiquen, ¿verdad? Ese es un poquito el objetivo, pero la guía es la diapositiva. Ahí está resuelto por los dos métodos. Yo lo estoy haciendo por el método gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en el método gráfico? Recordando un poquito, jóvenes, ¿sí? En el óptimo, la pendiente de la curva isocuanta, tasa marginal, en el óptimo es igual a la pendiente del isocosto, que es el precio relativo de los insumos. Entonces es lo que estoy haciendo acá. En la condición de maximización, ambas pendientes deben de ser iguales. Ya las he igualado, ya encontré la expresión de la tasa para una Cobb-Douglas y que lo que ahora encuentro una relación del capital en términos de trabajo, ¿sí? Entonces, jóvenes, voy a tomar esta expresión y despejo K en términos de L. Fíjense bien, ¿se acuerdan que este es un K? Y tendría alfa partido beta, W partido R multiplicado por L. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue despejar K de la condición de equilibrio. ¿Sí? ¿Podemos despejarlo en términos de L? Claro que sí, jóvenes, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo que estoy representando en esta ecuación no es nada más que este punto. Miren, este punto que es la condición de equilibrio. ¿Sí? Ahora, jóvenes, esta condición de equilibrio, ¿dónde se debe verificar? En la restricción, y la restricción viene dada por la línea isocosta. Entonces voy a sustituir esta expresión, ¿sí? Voy a sustituir expresión anterior. Voy a borrar esto, jóvenes. Nada más era de referencia. Esto también ya lo voy a borrar. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a sustituir, voy a colocarlo acá arriba, joven, voy a sustituir, a esto le voy a llamar expresión 1, voy a sustituir 1, en isocosto. O sea, lo que estoy diciendo es que esa condición de equilibrio debe también tomar en cuenta la restricción, ¿sí? Entonces, jóvenes, sustituir en la línea isocosto y voy a tener W por L más R por K es igual a DT, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es lo que estoy gastando por salarios, por contratación de trabajadores, lo que estoy pagando de tasa de interés por concepto del capital y los recursos que tengo disponibles para poder adquirir factores, ¿verdad? Entonces, jóvenes, encontremos la solución, ¿verdad? Voy a colocar aquí W por L más R por K, pero K no es nada más que la expresión anterior. Alfa partido beta en W partido R por L. Y eso es igual a D. Entonces lo que hice fue nada más sustituir, ¿verdad? Ahorita lo que viene es, digamos, la parte algebraica, ¿verdad? No me quiero detener mucho en eso porque es álgebra. Me interesa más hacer una lectura económica del resultado que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Igual, jóvenes, si tienen alguna inquietud, pues me puedo detener, ¿verdad? Pero no es el énfasis, no es el punto medular. Entonces, jóvenes, tratamiento algebraico, puedo cancelar la tasa de interés con la tasa de interés,
pueden encontrar un factor común, que es W por L. Miren, factor común, factor común. Pues voy a tener 1, más alfa partido beta. Y esto es igual a DT, desembolso total. ¿Sí? Entonces el factor común es el pago por salarios. W por L. ¿Sí? Entonces ahora, jóvenes, voy a seguir acá. Voy a seguir para el lado derecho. Entonces voy a tener W por L. Beta denominador común. Entonces beta partido 1, beta por 1, beta. Más alfa, alfa más beta. ¿Sí? Y esto es igual a desembolso total. Y ya casi lo tenemos, jóvenes. Vamos a decir que el L óptimo, fíjense que el asterisco ahora va a representar el óptimo. El L óptimo va a ser igual a beta, fíjense bien, como el L lo estoy dejando nada más acá, el beta denominador pasa al numerador. Entonces beta partido alfa más beta. Y este W multiplica, pasa a dividir al desembolso total. Entonces, jóvenes, vean qué interesante. Ya obtuvimos una expresión de la cantidad óptima de trabajo que la firma debe contratar cuando está operando con una función con dobles. Eso tiene un significado económico, jóvenes, que es al cual vamos nosotros en un par de minutos. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? La realidad es que el punto medular está en esto, no en la parte algebraica, ¿verdad? Pues jóvenes, ya tenemos la cantidad de trabajo óptimo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Encontrar el nivel de capital óptimo, ¿sí? Entonces esto le voy a llamar ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir 2 en 1. O sea, vamos a sustituir 2 en la condición de equilibrio, porque se acuerdan que 1 es la condición de equilibrio, ¿sí? Los jóvenes, lo hacemos. ¿Y qué expresión vamos a obtener? Creo que puedo seguir, jóvenes. Bueno, voy a seguir Sí, acá una abajo. consulta. Sí, Luis, adelante, le escuchamos. Ya me reconoce. ¿Qué significa ese asterisco que está ahí en L? Y gracias. Este asterisco hace referencia a óptimo. ¿Sí? Óptimo. Gracias. Con gusto. ¿Sí? Muy buena pregunta, jóvenes. Ya este L óptimo lo vamos a representar con asterisco, igual para el nivel de capital óptimo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, jóvenes, sobre esto vamos a hacer una lectura económica. Lo vamos a hacer hasta el final, obviamente, ¿verdad? Gracias. Entonces, muy bien, con gusto, Luis. Entonces, para poder diferenciar cualquier L del L que me hace ser óptimo, pues lo vamos a representar con un L asterisco. Muy bien, jóvenes, voy a continuar abajo, ¿sí? Entonces, tomo la condición de equilibrio, pero ya tenemos L óptimo. Entonces, se cumple que K óptimo es igual a alfa partido beta W partido R por L óptimo. Entonces, mire por qué colocó acá el K óptimo. Bueno, porque esta condición de equilibrio se verifica para cualquier L, incluyendo el que es óptimo, el que resuelve la condición de equilibrio. Entonces, si el L que tengo acá es el L óptimo, entonces el K que tengo acá es un K óptimo. Le transfiere esa propiedad al K óptimo. Entonces, jóvenes, ya nada más hacemos la sustitución, ¿sí? Entonces vamos a tener que K óptimo va a ser igual a alfa partido beta W partido R por L óptimo. Y L óptimo fue lo que acabamos de encontrar. Entonces lo voy a colocar en rojo, ¿verdad? Es igual a beta partido alfa más beta. Desembolso total partido salarios. Entonces simplificamos para el capital. ¿Y qué es lo que tenemos? Fíjense que podemos cancelar este beta con este beta. ¿Sí? ¿Qué más podemos cancelar? Los salarios en el numerador con los salarios en el denominador. Pues reordenando la expresión, tenemos que el nivel de capital óptimo va a ser igual a, vamos a ver, cuando sobrevive alfa, si todavía sobrevive,
a la simplificación, como denominador alfa más beta también sobrevive, y nos queda en el numerador desembolso total dividido tasa de interés. ¿Sí? Excelente, bueno, ya tenemos el nivel de capital óptimo. Ya tenemos los óptimos de capital y trabajo para una función que se modela como Cobb-Douglas. Obviamente nos queda determinar el nivel de producto, pero el nivel de producto pues obviamente no es nada más que sustituir, ¿verdad? ¿Sí? Ya tenemos trabajo óptimo, capital óptimo y el nivel de producto óptimo. Nivel de producto óptimo no es nada más que sustituir el L por el L óptimo. Voy a colocar primero capital. Sustituir capital por el capital óptimo, trabajo por el trabajo óptimo, y eso va a ser igual a K óptimo alfa, L óptimo beta. ¿Sí? Y ese sería el nivel de producción óptima, el máximo que puede alcanzar la firma. Entonces, jóvenes, 3 resultados importantes. Miren, la ecuación 3, la ecuación 4 y la expresión 5. ¿Sí? De los resultados que nosotros debemos de proveer al momento de resolver el problema del productor es la expresión 3, la expresión 4 y la expresión 5. Es decir, cuánto trabajo se debe contratar, cuánto capital debo de comprar y cuánto es el nivel de producción que efectivamente maximiza o resuelve el problema del productor. Entonces, bueno, les voy a dejar un pequeño espacio por si hay alguna inquietud cuantitativa, que obviamente no es la parte medular, como ya lo indiqué, pero para que ustedes tengan una referencia, pues puedo resolver cualquier inquietud cuantitativa previa a poder analizar el resultado económicamente. ¿Sí? ¿No? Es nada más despejar, de hecho, ¿verdad? Hacer un poquito de álgebra. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a interpretar este resultado. ¿Sí? Entonces voy a borrar esta parte de acá. Y vamos a interpretarlo recurriendo a una gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a tomar acá, vamos a tomar acá, capital, trabajo, hizo cuánta, hizo costo, condición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, veamos un poco la expresión del nivel de trabajo óptimo para la firma. ¿Sí? Nuevamente, tal como nosotros analizamos la tasa, encontramos dos componentes. Miren, un componente paramétrico y un componente no paramétrico. ¿Sí? Jóvenes, ¿qué representa el componente no paramétrico de la cantidad de trabajo óptima? El componente no paramétrico. Vamos a ver. Sally. Allá ven usted. El componente no paramétrico. Este cociente, ¿qué nos está indicando? Fíjese que esto nosotros lo vimos cuando estábamos construyendo la línea isocosto. ¿Sí? ¿Alguna idea de qué representa este cociente? Ay, licenciado, siendo sincera, ni idea. Estoy ahí tratando de seguir el hilo. DT, ¿qué representa DT? Bueno, gracias a mí. ¿Alguien más? DT, DT es el desembolso total, lo que la firma tiene para poder contratar factores, y W es el salario real. Entonces, este cociente, ¿qué me está indicando? ¿Cristian? La cantidad de capital que, o sea, de salarios que puedo comprar con el desembolso total. Muy bien, Cristian. Solo una pequeña corrección. ¿Sí? Es la cantidad de trabajo máxima que puedo contratar. Pero está muy bien, Cristian. ¿Sí? Veamos el ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo del tomate que les di hace un par de clases, verdad? ¿Sí? Tengo 100 quetzales para ir al mercado, 100 quetzales recursos para poder comprar tomate al mercado, y cada tomate 5 quetzales. Entonces, 100 quetzales disponibles, y voy a comprar nada más tomates cuyo precio unitario es de 5, entonces 100 partido 5, este cociente me indica
la cantidad máxima de tomates que puedo comprar al mercado, en el mercado, dado ese precio. Entonces, lo mismo aplica acá. Recuerden que W es el salario real por trabajador. Entonces, al final, este cociente, jóvenes, que es el componente no paramétrico, me indica la cantidad máxima de trabajo que puedo contratar en ese mercado. Sí, esta es la cantidad máxima. Y viene dado por esta expresión, miren. DT partido W. ¿Sí? Jóvenes, viene desaprovechando. Hago lo mismo para el segundo componente, miren. Los recursos disponibles, el ingreso disponible para la firma, dividido el precio unitario del capital, que es la tasa de interés. Entonces aquí tengo DT partido R. Pero vean qué interesante, jóvenes. Fíjense que está ajustado o está ponderado por este componente paramétrico. Y vean qué interesante. Nosotros ya sabemos que beta al final representa una elasticidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que nosotros estamos prácticamente determinando la proporción, ¿sí? Porque fíjense bien, estamos dividiendo beta dentro de la suma de alfa más beta. ¿Sí? Aquí podemos comprenderlo con un ejemplo, si desean, ¿verdad? Si yo puedo colocar una función Cobb-Douglas que tenga la expresión 1/3 en el exponente para el capital y 2/3 para el trabajo. Entonces, fíjense bien, al final los exponentes lo que me indican es la proporción de la cantidad máxima que la firma debe de contratar. Entonces, al final, cuando nosotros estamos estimando estos parámetros alfa y beta, nosotros podemos determinar cuál debe ser la proporción. Imagínense en este caso, beta es 2/3. Entonces, 2/3 dividido alfa más beta, en este caso la suma es unitaria. Es 1/3 más 2/3 me queda 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la firma debe de contratar respecto del máximo 2/3 partes de ese valor. ¿Sí? Es decir, que si, por ejemplo, puedo comprar 50 tomates, que era el ejemplo que les estaba dando, bueno, entonces tengo que destinar el 66% de esa cantidad máxima para la compra óptima de tomates, ¿de acuerdo? Entonces, al final, esta expresión paramétrica lo que me indica es la fracción o la proporción óptima de la cantidad máxima. Eso es lo que nos está indicando, jóvenes, ¿sí? Entonces, si quieren, lo vamos a escribir por acá. Voy a colocar L óptimo, dijimos que era beta, alfa más beta, dt partido W, ¿sí? Ya dijimos que el componente no paramétrico lo que me indica es la cantidad máxima. Cantidad máxima del insumo, ¿verdad? Cantidad máxima del insumo. ¿Sí? Mientras que el componente paramétrico me indica la fracción óptima. La fracción o bien la proporción. Óptima, ¿de acuerdo? La proporción óptima de la cantidad máxima. Entonces, usualmente, jóvenes, cuando ustedes hacen estimación empírica para alguna economía o para algún sector o para alguna firma en particular, ustedes restringen a los parámetros en cuanto a sus valores. Ustedes van a decir que usualmente alfa y beta van a ser parámetros. Si bien van a ser positivos, ¿se acuerdan que ya platicamos de eso? Alguien me preguntó si podían ser negativos, ¿se acuerdan en algún momento? Yo le dije que no, en términos empíricos no se hace eso, ahora en términos teóricos se puede hacer. Pero en términos empíricos no solo se restringe que no sean negativos, sino que también se exige que estos sumen 1. ¿En qué sentido? En que al momento de que suman 1, nosotros ya podemos identificar la proporción óptima directamente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros tuviéramos una Cobb-Douglas que tiene esta expresión? Esto claramente, jóvenes, no suma 1 en los exponentes, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Pero, jóvenes, solo con ver esta especificación Cobb-Douglas, nosotros ya podemos afirmar algo respecto de la proporción óptima de contratación de ambos insumos, o bien de compra de ambos insumos. ¿Qué podrían indicar ustedes, jóvenes? Solo viendo esa expresión y dado el resultado que nosotros encontramos, jóvenes, ¿cuál debería ser el porcentaje, la proporción o la fracción óptima de capital que la firma debe contratar? Nada más por simple inspección, llamémoslo así.
Sigan el mensaje que nos deja la forma paramétrica de la función Cobb-Douglas. Me está diciendo, mire, tome el exponente, al final de cuentas, jóvenes, ese es el mensaje, ¿verdad? Tome el exponente asociado al insumo y obtenga una expresión relativa de él. ¿Cómo? Dividiéndola dentro de la suma de los exponentes. Ahora, entonces al final, solo con ver esto, jóvenes, ¿qué proporción debo de contratar de capital o comprar de capital? Gracias, Cristian. Quiero preguntarle más. Yo sé que usted ya lo tiene, pero quiero escuchar a más de ustedes. Quiero reconocer todas las voces acá, sin necesidad de verlos. Vamos a ver si es cierto. Voy a preguntar y a Stephanie ya le he preguntado, a Wilson también le he preguntado, a Luis Alfonso, Daniel también recuerdo que le he preguntado, pocas veces, pero le he preguntado. Diego Carías también, pero le voy a preguntar nuevamente. Diego, ayúdenme usted. Sigan la regla, sigan la información que le provee la forma paramétrica. Fíjense bien, para el caso del capital le dice, toma el exponente asociado al capital. Recuerden que esta es la cantidad máxima, ¿se acuerdan? 100 partido 5, 20 tomates. Entonces ya sé que aquí tengo el máximo. Esto es información para la firma. Esto me lo dice el mercado. Y esto lo voy a estimar con estadística. Dado que ustedes ya lo estimaron con estadística, obtuvieron esto. Entonces, ¿cuánto debe ser de capital? ¿Qué proporción o qué fracción, Diego? Muy fácil. Sería 2/5, Lick. Exacto. Muy bien, excelente, Diego. ¿Sí? Es sencillo de ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 2/5, 40%, ¿verdad? Entonces, vean qué importante cuál es la información que nos provee una función Cobb-Douglas. ¿Sí? Por eso les indicaba, jóvenes, son de las más utilizadas en economía. Entonces, Diego, por simple inspección, me dijo, mire, la firma tiene que comprar en el óptimo el 40% del máximo. Entonces, pero mire, pero ¿de dónde sacó el 40%, verdad? Al final, es 2/5. Y 2/5 efectivamente es el 40%, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vean la importancia de poder trabajar con las formas paramétricas, ¿verdad? Al final de cuentas, estos óptimos que tengo acá corresponden a los exponentes relativos. ¿Cómo así exponentes relativos? Para el caso del capital es alfa partido alfa más beta. Y para el caso del trabajo es lo que tengo acá. ¿Sí? Beta partido alfa más beta. Desestimando los exponentes no solo encontramos elasticidades, sino que encontramos los porcentajes, incluso pueden colocar aquí porcentajes, los porcentajes óptimos del máximo que la firma debe contratar. Exactamente. ¿Sí? Entonces vamos a resolver un ejercicio numérico, si les parece, ¿verdad? ¿Sí? Este es un ejercicio más en forma paramétrica, porque la forma paramétrica nos da fórmulas, ¿verdad? ¿Sí? Pero dejo el espacio, jóvenes, en la interpretación. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué nos indica? Voy a resumir, ¿qué nos indica el capital óptimo y el trabajo óptimo cuando trabajamos con la función Cobb-Douglas en su forma paramétrica? ¿Qué nos indica? Pues olvidándonos de los alfas y betas, lo que nos indica es que la firma debe contratar la fracción óptima dada por el exponente o por la elasticidad del insumo respecto de su cantidad máxima, ¿sí? Entonces, al final, la elasticidad insumo-producto va a ser un indicador para poder determinar la fracción óptima que la firma debe comprar, debe de adquirir de cada uno de los insumos, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces hagamos un ejercicio numérico, ¿sí? Bueno, dejo el espacio por si quieren que resuelvan una inquietud previa a borrar todo esto. Si lo viese, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que ustedes van a obtener esto mismo a través del método de multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? ¿Sí? Método lagrangiano, jóvenes. Entonces voy a borrar si les parece. Y vamos a resolver un ejercicio numérico, ¿verdad? En particular. Voy a borrar esto de acá, jóvenes. Licenciado, Sí, adelante. solo con una pregunta, pero ahí sería, por ejemplo, 40% de trabajo y 40% de capital, o puede...
Sí, ahí, digamos, hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque al final es sobre las cantidades máximas, ¿verdad? No es sobre un total, digamos. El óptimo, te voy a resolver la pregunta de Nelson. Voy a retomar nuevamente el punto. Recuerden que teníamos una función de producción, K y L, este es L que tenía la forma K al cuadrado, L al cubo. ¿Es Cobb-Douglas? Sí, es Cobb-Douglas, porque es multiplicativa. Entonces, como es una función Cobb-Douglas, ya sabemos que la función de producción es cóncava. ¿Se acuerdan del área superficial que nosotros vimos en la visualización hace un par de clases? Esa función es cóncava. Y cuando hago un corte con el plano, las isocuantas que se reflejan en R2, ¿qué forma tienen? Pues son convexas. Entonces, como son convexas, puedo utilizar el método de igualación tasa marginal con precios relativos, ¿verdad? Un poco del contexto, ¿sí? La pregunta de Nelson es la siguiente. Miren, entonces aquí sería 40% y aquí 60%, ¿pero de qué? ¿Sí? Entonces recuérdense, ¿verdad? Me voy a L óptimo. Yo sé que es beta. Bueno, pregunto para acá, lo voy a hacer para él. Al final es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Digo, beta partido alfa más beta, cantidad máxima, ¿verdad? Obviamente esto es un input. Necesito saber cuánto es el desembolso total, cuántos son los salarios de mercado. Pero al final aquí lo que voy a tener en la proporción va a ser 3/5, ¿verdad? Y 3/5 va a ser 0.60 de la cantidad máxima que puedo adquirir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no es 60% del total de insumos, ¿verdad? O sea, digamos 60% de capital y, bueno, 60% de trabajo y 40% de capital, sino que es 60% de la cantidad máxima que puedo comprar, ¿sí? De ese insumo en particular, ¿verdad? Haciendo una abstracción de lo que puedo hacer con el otro insumo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que la cantidad máxima que puedo comprar es de, o que puedo contratar en este caso, es de 100 trabajadores. ¿Sí? Entonces, al final, esta proporción óptima me indica 60% de qué? Pues de 100. Entonces, al final, pues voy a tener 60 trabajadores. Aquí tengo 100, aquí voy a tener 60. Entonces, al final, este es el óptimo. Cuando me voy para el caso del capital, pues nuevamente va a ser igual a 2 partido alfa más beta, ¿verdad? Que sería 5. Entonces sería 40%. Entonces uno dice, ¿40% de qué? De la cantidad máxima de capital. Entonces no va a ser, digamos, 40% de 100, ¿no? Porque tengo que determinar la cantidad máxima de capital, que si puede ser 50. Entonces, la proporción óptima sobre la cantidad máxima, pero de ese insumo, no el del otro, ¿verdad? Entonces aquí la cantidad, digamos, el óptimo, ¿cuánto sería? Pues sería 20, ¿verdad? 20. Efectivamente. Entonces aquí voy a tener 50 y por aquí voy a tener 20. Entonces tengo esta cantidad y de ahí va el óptimo, ¿verdad? Entonces Nelson, no sé si por ahí va su inquietud, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, excelente. Bueno, jóvenes, entonces vamos a resolver un problema, si les parece. Un problema que también está en sus diapositivas, entonces no lo voy a dictar, ni lo voy a copiar aquí en la pizarra, sino que lo vamos a visualizar, ¿verdad, jóvenes? Lo vamos a hacer. Entonces, una firma, jóvenes, bueno, eso está en sus diapositivas, entonces solo lo voy a leer por acá y voy a copiar la información que realmente nos interesa, ¿verdad? Dice, una firma produce de acuerdo a la siguiente función de producción, ¿sí? Obviamente, jóvenes, este ejercicio es nada más para que podamos llevarlo a un caso aplicado, ¿verdad? Pero la parte medular, la parte más importante está en leer las formas paramétricas, ¿sí? Pues nuevamente, una firma produce de acuerdo a la siguiente función de producción. Entonces tenemos una función de producción que tiene la especificación 5K 0.40 L 0.60. ¿Tiene que sumar 1? No necesariamente. En este caso suma 1 y nos simplifica mucho el proceso. ¿Se acuerdan la que vimos acá? Sumaba 5. Pero eso no importa porque al final, al momento de dividirlo dentro de la suma, nos permite construir una relación de orden porcentual. ¿Sí? Pues jóvenes, esta es la expresión. Y tenemos una, vamos a ver. Fíjense, determina el equilibrio del productor cuando el salario por trabajador es de 200. ¿Sí? Entonces tengo un salario real igual a 200.
200 unidades monetarias, obviamente está en términos reales. Una tasa de interés, R, igual a 50. Y la firma dispone de recursos equivalentes a 2.000 unidades monetarias. 2.000. Entonces, jóvenes, aquí lo que tenemos que hacer, nos dice, tenemos que determinar el equilibrio, ¿sí? Obviamente, ¿qué implica determinar el equilibrio? Encontrar la cantidad de capital, la cantidad de trabajo y el nivel de producto, ¿sí? Entonces, jóvenes, si les parece, ¿qué es lo que hacemos primero? Construimos nuestra línea isocosto antes de plantear nuestro problema, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos la información acá, solo es de agruparla para poder tener nuestra línea isocosto. Entonces, jóvenes, línea isocosto. Línea isocosto. ¿Qué forma tiene nuestra línea isocosto? Pues acuérdense que es hacer con rojo, W por L más R por K es igual a D. ¿Sí? Entonces, W, 200 por L más 50 por K. 50 porque estás a interés, ¿verdad? Por K, se acuerdan que eso está en unidades monetarias. O sea, 50 quetzales por máquina es lo que tengo que pagar al banco. Igual a 2.000, ¿verdad? 2.000, ahí está. ¿Sí? Ya tenemos nuestra línea isocosto, ya construimos la restricción de la firma. Pero se acuerdan que nosotros podemos simplificar esta expresión, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que podemos trabajar con una expresión lineal mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar esto. Voy a colocar aquí 200 por L más 50 por K igual a 2.000. Entonces puedo multiplicar ambos miembros de esta ecuación por 1 partido 50. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a simplificar la expresión que tengo acá, jóvenes. Entonces, ¿qué tendría de este lado? Tendría 4L más K igual a 40. Excelente, jóvenes. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguien puede preguntar, mire, ¿es necesario que haga esto? No. ¿Puedo trabajar con esta isocosto? Sí. ¿Puede trabajar con esta? ¿Le va a dar lo mismo? Va a dar lo mismo, jóvenes, pero si pueden simplificar más de alguna expresión, es mucho que mejor. ¿Es necesario? Vuelvo a repetir, no es necesario. Pues jóvenes, ya con esta línea isocosto simplificada, es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Planteamos nuestro problema. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Fíjense que nosotros queremos maximizar nuestra función tipo Cobb-Douglas 5K elevado a la 0.4 L 0.60 sujeto a, sacarán sujeto a 4L más K igual a 40. Este es el problema que queremos resolver, jóvenes. Es un problema de optimización restringido. ¿Se acuerdan que se los indiqué? Este es el problema que queremos resolver. Ven qué interesante, Juan. Este 0.40, si lo miramos en términos de elasticidad, ¿qué nos está señalando? En términos de elasticidad, ¿cuál sería la interpretación? Pues mucho ojo que ustedes van a trabajar de aquí en adelante a lo largo, no solo de su formación académica, sino de su vida profesional, van a trabajar con elasticidades. Entonces, ¿qué interpretación le podemos dar a esa elasticidad? Quiero preguntar a Daniel, usted ya le preguntaba, pero le vamos a preguntar nuevamente. ¿Qué significa este 0.40 en términos de elasticidad? Recordemos. ¿No? Si quiere preguntamos a alguien más, si le podemos preguntar a alguien más. Quiero preguntar a Jason, ayúdame usted, Jason.
0.40. Voy a iniciar yo con la oración. Por cada 1% que se incrementa la adquisición de capital, ¿quién completa la frase? Está difícil la pregunta, Alex. De hecho, no, está fácil, facilísima, jóvenes, sí. Es una elasticidad. Por cada 1% que aumenta la adquisición de capital, la producción total aumenta en... Aumenta en... 0.40. ¿Trabajo? 0.40%. O sea, esto de acá, visto como una elasticidad, pues me indica que el producto aumenta 0.40%, es decir, el 0.4% por cada 1% que compro más capital. Si se dan cuenta, la respuesta es inelástica. Bueno, les pregunto, ¿por qué la respuesta es inelástica? ¿Por qué el producto responde menos ante un 1%? ¿Por qué digo menos? Porque está por debajo de 1, ¿verdad? ¿Por qué responde menos ante un 1% de adquisición de más capital? Pienso que podría ser por la restricción del trabajo. Digamos que el trabajo tiene también su inelasticidad, digámoslo así, ¿verdad? Pero tiene que ver un poco más con la propiedad que nosotros impusimos sobre la función de producción. Gracias, Wilson. Pero digamos, va un poquito más en cuanto a la restricción o al supuesto que nosotros impusimos sobre la función de producción de corto plazo. Vamos a ver. Ana María Motufa. ¿Qué dijimos nosotros de la función de corto plazo para el capital? ¿Qué propiedades tenía esa función de corto plazo? Que, Dice este lado. que eran constantes. ¿Constantes? ¿Cómo así? Explíquenos un poquito más. Que un insumo tenía que ser constante y en la producción de largo plazo ambos tenían que ser uno o ambos variantes. Muy bien, Ana María, digamos que esa sería la definición de corto y largo plazo, ¿verdad? Ahora, dado que estamos en el corto plazo por la condición que usted nos señaló, ¿qué propiedades tiene gráficamente esa función de producción de corto plazo, dado que estamos manteniendo constante la cantidad de trabajo y nada más estamos moviendo capital? ¿Qué característica tiene la función de producción? Particularmente. Que es cóncava y llega a ser decreciente. Entonces, ¿cómo son los rendimientos marginales? Decrecientes. Muy bien, positivos decrecientes, exactamente. Positivos. Sí. Muy bien, gracias Ana María, excelente respuesta. Entonces, al final, jóvenes, al punto que voy, es que la respuesta es inelástica, porque los rendimientos son marginales decrecientes. Entonces, cada vez que estoy comprando un teléfono para el recepcionista o para la recepcionista, pues su productividad en términos del número de llamadas que va a contestar cada vez que le compro un teléfono va a ser menor, ¿verdad? Esa es la intuición. Jóvenes, volvamos al punto. Si se dan cuenta, yo tomo aspectos que hemos visto en clases anteriores porque me interesa el contexto. Si se dan cuenta cómo calcular y cómo hacer esto, pues obviamente es parte del proceso, ¿verdad? Pero me interesa mucho, jóvenes, que interpreten, ¿sí? Que sepan interpretar lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí, Omar? Yo en la clase micro pasada nunca me quedó tan claro que era inelástico y elástico. O sea, lo leí en el libro, pero... Y ahorita que estaba explicando esto, entonces le quería preguntar a usted. Entonces, cuando dice que es inelástico y elástico, ¿qué quiere decir? No sé si me lo puede traducir en palabras simples para yo tener ahí Bueno, una de hecho, definición. jóvenes, está bien, Omar. Yo con mucho gusto. Ese es importantísimo. Solo voy a hacer la anotación, jóvenes, porque es importante hacer la anotación, que este es de micro 1. La parte de elasticidad es de micro 1. Entonces, obviamente va a haber una explicación, pero el trasfondo sí tuvo que haber sido de micro 1, porque tuvieron que analizar cómo calcular una elasticidad punto, una elasticidad arco, y eso es importantísimo, jóvenes. Ustedes si tienen una pequeña falencia en esa parte, hay que reforzarlo muchísimo, ¿verdad? ¿Sí? Nada más hecha salvedad, voy a resolver la pregunta porque es importante, ¿sí? Entonces, jóvenes, al final una elasticidad, pequeña pausa comercial, jóvenes, pequeñísima porque, por lo que les indiqué, ¿verdad? El micro 1, ¿sí? Pero quiero resolver la pregunta. Al final una elasticidad lo que mide es el grado de respuesta
es cómo responde una variable ante el estímulo que tiene otra, ¿sí? El que usualmente ustedes ven en micro 1 es cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio en el precio, ¿verdad? O ante un cambio en el ingreso, ¿verdad? Precios o bien ingreso, ¿verdad? Entonces, uno calcula una elasticidad y ese número de elasticidad demanda-precio, ¿sí? Demanda-precio, se puede catalogar, ¿verdad? A grado de respuesta, yo puedo colocar aquí 0.80, ¿verdad? Entonces, al final, el parámetro de referencia es 1, ¿verdad? Y aquí tengo 1, tengo 0, y aquí tengo un valor muy grande, ¿verdad? Entonces, cuando es 1, es unitaria. Es unitaria. Unitaria. Cuando es menor a 1, es inelástica. Inelástica. Y cuando es mayor a 1, es elástica. Entonces, al final, jóvenes, nosotros podemos clasificar el coeficiente de elasticidad en estas categorías. De hecho, hay una que es perfectamente inelástica y una que se llama infinitamente elástica, que son los polos opuestos, ¿verdad? ¿Sí? Puedes sumar en forma concreta, obviamente, que hay que leer un poquito más, extenderse, profundizar. Uno puede clasificar este valor, miren, 0.40, en función de esta pequeña tablita, donde el 1 es el parámetro de referencia, porque es una respuesta proporcional, ¿verdad? De hecho, a eso se le llama isoelástica. Iso es igual respuesta, ¿verdad? Entonces se llama unitaria o bien respuesta isoelástica, ¿sí? Entonces al final, cuando es entre 0 y 1, aquí tenemos el 0.40, lo que le indica es que la respuesta de la variable dependiente, la demanda es menos que proporcional, ¿verdad? Sí, eso es lo que le está indicando. Cuando es 1, es isoelástica, la respuesta es equivalente. Por cada 1% que aumenta el precio, la demanda cae en la misma proporción. Y cuando es mayor, pues la respuesta es mucho más alta. Esa sería un poquito la idea de poder clasificar, ¿verdad? En inelástica, unitario, elástico y los dos extremos, que es perfectamente inelástica o bien infinitamente elástica, ¿verdad? Exactamente. Pero jóvenes, importantísimo en su formación como economistas. Esto van a convivir con ello toda la vida, entonces es importante que ahonden un poquito más en esto. Es la idea. De igual manera, jóvenes, quiero tener como mi pequeña pausa, pero no pasar mucho. ¿Se acuerdan que de 8:30, y aprovecho también a comentarles esto, pues de 8:30 a 9 hemos estado resolviendo con los muchachos ejercicios de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces ustedes están invitados, ustedes dirigen la sesión de 8:30 a 9 que tengo todos los días que me toca clase, para poder resolver cualquier tipo de inquietudes, ¿verdad? Incluyendo estas, que son muy importantes. Para quienes deseen, ¿verdad? Ustedes ya lo sabían desde el primer día, pero les hago este recordatorio para quienes lo deseen, ¿sí? Jóvenes, cierro la pausa y vuelvo con el tema. Licenciado, yo tengo una duda. Adelante, Luis. No entiendo no sé si es constante el 0.40, el que está elevado a 0.40 y el 0.60, o es el ejercicio que nos indican, sí, con el ejemplo que está dando. Sí, gracias, Luis. De hecho, eso ustedes lo tienen que estimar con estadística. En este caso en particular, pues es constante, pero va a depender obviamente de cada firma. Por ejemplo, esto puede ser perfectamente el caso de la producción en el sector agrícola de Guatemala. Perfectamente, puede casar, porque si ustedes se van a los datos, pues se ajusta, ¿verdad? Pero si ustedes se van, por ejemplo, al sector industrial, pues estos porcentajes probablemente vayan a cambiar. ¿Sí? Podemos invertirlo incluso. 0.60 para el caso del capital y 0.40 para el caso del trabajo. O sea, que va a depender de la firma. Es que yo pensé que era constante, sí, ya por fórmula general. Pero no, va a depender de la firma que se trabaje. Exactamente. De hecho, usted va a partir, recuérdese, de la forma paramétrica. ¿Cuál es la forma paramétrica? Es K elevado a la alfa, L elevado a la beta. Entonces, usted tiene la forma paramétrica, que es una generalización, y usted va a estimar esto, alfa y beta. Entonces, ¿cómo lo va a hacer, jóvenes? Yo creo que ustedes ya lo están viendo en estadística, es algo que se llama ecuación de regresión. ¿Ya lo vieron? ¿O lo están viendo?
No, pues ahorita creo que están viendo coeficiente de correlación, determinación, esa parte, ¿verdad? Entonces, Esa parte. en un par de clases ustedes van a ver algo que se llama ecuación de regresión. Entonces, la ecuación de regresión se puede estimar partiendo de la forma paramétrica de la Cobb-Douglas. Entonces, lo que se hace es linearizar y encontrar alfa y beta, ¿verdad? Es otro tema. Entonces, concretamente, Luis, este es para una firma en particular. Entonces, va a variar en función a la firma que estemos estudiando. Excelente, jóvenes. Excelentes preguntas. Con gusto. Entonces, jóvenes, vamos a resolverlo. Ya tengo planteado el problema y lo voy a resolver por el método gráfico, ¿sí? Que lo van a tener que hacer por el método de multiplicadores, método gráfico de Lagrange, ¿sí? ¿Qué me indica el método gráfico? Pues lo que tengo que hacer es tomar la tasa marginal de sustitución técnica y la voy a igualar con los precios relativos, ¿sí? ¿Quién me indica la expresión que tiene la tasa marginal? Considerando esta especificación Cobb-Douglas. Jóvenes, por simple inspección, ya encontramos la forma paramétrica de la tasa. Entonces, ustedes ya me pueden decir qué forma tiene la tasa para este caso particular. Pregunta. Eso no sería de examen, ¿no? Es demasiado simple, pero le quiero preguntar a alguien. Quiero preguntar a... ¿Cuántos estudiantes tenemos? Unos 34 estudiantes. Luis, Kiyuch, ¿cuál sería la expresión de la tasa para esta firma? Por simple inspección. Fíjense, en la tasa la puedo obtener por ratio de productividades marginales, por tasa de sacrificio de capital, por derivación implícita, que cualquiera de esas se puede pedir en una prueba, en un examen. Pero no, digamos que la queremos identificar nada más por simple inspección partiendo de la forma paramétrica. Luis, ¿qué valor tiene la tasa? ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches. Me la puso difícil. Yo creo que... Marco, ayúdenme usted. Gracias, Luis. Y creo que sería 5. Bien, recuérdense que 5 es el, digamos, si se refiere a esto, 5 es el coeficiente de la tecnología, ¿verdad? Se verá que es un parámetro de escala al final de cuentas, ¿verdad? Entre mayor sea esto, pues mayor va a ser el nivel de producto asociado, ¿verdad? Pero, alguien me levantó la mano. Pero fíjense que en forma paramétrica viene... ¿Sí? No doy. No lo escucho bien, Luis. No sé, podría indicarme nuevamente su comentario o su observación. No tengo la respuesta. ¿Nuevamente? No tengo la respuesta, Lick. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de la tasa? No la tengo. No. ¿Sí? Entonces, claro, no hay ningún problema. Lo vamos a revisar con el referencia que no es nada más que beta partido alfa, ¿verdad? Entonces sería igual. Beta partido alfa, entonces sería igual a 3 medios de K partido L, igual a W partido R. Entonces, jóvenes, fíjense que ya tenemos W, que es 4, y R es 1. Ustedes dicen, bueno, pues aquí nada más de sustituir y de poner. No, jóvenes, hay que hacer una lectura de esto que encontramos. Más allá de los números, hay análisis económico. Por ejemplo, ¿qué me está indicando este 3 medios? Me está indicando que la elasticidad del producto ante cambios en el trabajo es 1.5 veces la del capital. ¿Todo lo ven, jóvenes? O sea, claramente, si yo omito el componente de niveles, ¿cuál de los dos insumos es más productivo? ¿Jóvenes? ¿El trabajo? ¿Por qué es el trabajo? Porque, o sea, tengo Estefany, que sacrificar capital para conseguir trabajo. No sé ¿en cómo qué se me explica. proporción? O sea, tengo que dar como 3 de capital para... Es que ya... Y eso yo lo puedo ver Esa es la muy bien. idea. Sí, exactamente, sí tiene la idea y eso es lo que realmente me interesa. Gracias, Stephanie, por su participación. Entonces, eso es lo que me interesa con eso, que ustedes participen. Fíjense bien, jóvenes, este ratio es 1.5. Es lo que me está diciendo, fíjense, me estoy deteniendo, jóvenes, no en la mate, me estoy deteniendo en la interpretación. ¿Sí?
Me está indicando que, vean acá, jóvenes, vean acá, si quieren empecemos por esto. Por cada 1% que contrato más trabajo, el producto, ¿cuánto aumenta acá? 0.6. Mientras que acá aumenta. ¿Y acá cuánto aumenta? 60%, 40%. Exactamente. ¿En cuál de los dos aumenta más? ¿Cuando contrato trabajo o cuando compro capital? Cuando contratamos trabajo. Exactamente. ¿Cuántas veces más es la productividad del trabajo si la comparo con la del capital? Pues aquí pues el 0.8 sería 2 veces, pero el 0.6 es El 1.5. Exactamente, es el 1.5 que ustedes observan acá. Entonces, cada vez que ustedes sacrifican capital o cada vez que ustedes quieran recomponer su dotación de factores para poder tener más trabajo, lo tienen que hacer 1.5 veces la cantidad de capital. ¿Por qué 1.5 veces? Porque la elasticidad inherente del trabajo es mucho mayor. ¿Cuántas veces? 1.5. ¿Se dan cuenta? O sea, las elasticidades me definen la tasa de sustitución de capital, jóvenes. Vean qué relevante es. ¿Qué me indica el 4? El 4 es la información de mercado. ¿Y qué me está diciendo el 4? El salario es 4 veces. El salario es 4 veces la tasa de interés. ¿Se dan cuenta, jóvenes? O sea, no es nada más de pongo los números ahí y ya, no es interpretable. Continuemos, jóvenes. ¿Qué hacemos ahora? Encontramos una ecuación del capital en términos del trabajo. Entonces nos quedaría que el capital es igual a 8/3 de L. Entonces ya tengo la condición de equilibrio, tasa marginal igual a precios relativos y despejo K en términos de L. Entonces K es igual a 8/3 de L. ¿Se acuerdan que esta es nuestra famosa ecuación 1? ¿Dónde sustituimos 1? ¿Quién se acuerda de la forma paramétrica? En la fórmula isocosto, la línea isocosto. Bien, gracias, Stephanie, muy amable. Exactamente. ¿Sí? Se dan cuenta que el algoritmo es el mismo, el procedimiento es el mismo. Ya tenemos la relación entre capital y trabajo en la condición de equilibrio y esto lo sustituye en isocosto. Ya tenemos el isocosto, aquí les digo, miren, es mejor trabajar con esto que con esto. ¿Pueden trabajar con la que tengo arriba? Sí, es lo mismo, jóvenes. Entonces voy a tener 4 por L más K igual a 40. ¿Sí? Entonces me queda que 4 por L más K. Pero K es lo que me indica la relación que está contenida en la ecuación 1. 8/3 de L igual a 40. ¿Sí? Pues, jóvenes, ya tenemos una ecuación lineal, jóvenes. Una ecuación de grado 1 en una variable. Pues esta es una ecuación, hay que resolverla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 12 tercios. Entonces, 12 tercios más 8 tercios. 12 más 8, 20 tercios. Entonces, 20 tercios de L es igual a 40. Y eso implica que el L óptimo, aquí lo que me preguntaba Luis, ¿verdad? ¿Sí? Como ya lo estoy sustituyendo en la condición de optimización, este L se convierte en el óptimo. Entonces va a ser igual a 120 partido 20. Entonces L es igual a 6. Miren. ¿Cómo encontramos K? ¿Se acuerdan que esa es nuestra famosa ecuación 2? Entonces, ¿cómo encontramos K? Vamos a sustituir 2 en ¿jóvenes? En 1. Muy bien, gracias, excelente, gracias, Milsa. En 1. Porque debo verificar la relación de equilibrio. ¿Sí? Entonces ya solo tengo que sustituir. Eso tendría que K óptimo es igual a 8 tercios de 2. Entonces sería, bueno, perdón, 8 tercios de 6, jóvenes, porque L óptimo es 6. ¿Sí? De hecho, lo voy a colocar bien, ¿sí? Porque si no, decir, mire, ¿de dónde está sacando esto? Entonces voy a colocar que es de L óptimo. Entonces, miren, voy a tener que K óptimo es igual a 8 tercios de 6. Entonces sería igual a 6 partido 3, 2 por 8, 16. Entonces, ya tenemos los valores óptimos. ¿Sí? K óptimo igual a 16. Y por último encontramos el producto óptimo. ¿Se acuerdan que el producto óptimo
La cantidad máxima de producción que puede alcanzar la firma proviene de sustituir en la función de producción la composición 16,6. Entonces aquí, jóvenes, ya solo sustituimos. Entonces tendríamos, fíjense, en el 5 que ustedes me indicaban. Vamos a colocar aquí K óptimo elevado a la 0.40, 0.40, L óptimo elevado a la 0.60. Voy a tener 5 por 16, ¿verdad? 16 elevado a la 0.40. L, ya sabemos cuánto es L, jóvenes, voy a sustituirlo. L vale 6. 6 elevado a la 0.60. Entonces, jóvenes, ya no es nada más de ingresarlo a una computadora, a una calculadora, encuentran el resultado, ¿verdad? Entonces, jóvenes, si ustedes pueden calcular ese resultado, se los agradecería para poder contrastar y que todos estemos en la misma sintonía. 2000. Yo creo que ahí hay un problema al momento de calcularlo. ¿Se acuerdan que este 0.40 tienen que colocar dentro de paréntesis en la potencia, ¿verdad? A mí me dio 44.41, no sé si lo hice bien. Es correcto, Luis, muy amable, gracias. Sí, a mí también. Gracias, jóvenes, por contrastarlos y todos tenemos la misma solución, 44.41. Excelente. Muy bien, jóvenes. En esos casos no importa el ¿cómo le digo? Si se aproxima o no. Aquí Sí, no gracias, cuenta bien. gracias. Muy bien, Luis, excelente. No hay ningún problema, ¿sí? De hecho, como les digo, si ustedes me colocan incluso 44, eso está bien. Porque recuerden que estamos hablando de unidades de producción, ¿se acuerdan? Son unidades físicas. Entonces lo pueden dejar en 44, 44.4. Y si hay problemas con los decimales, no hay ningún inconveniente. Lo que más me interesa es que podamos leer un poquito el resultado. Mayoritariamente, ¿con qué está produciendo la firma? ¿Con capital o con trabajo y por qué? ¿Quién me dice el por qué? Obviamente ya sabemos que es capital, pero ¿por qué? ¿Por qué la firma en el óptimo produce más con capital y no con trabajo? ¿Cuál de los dos insumos de forma inherente por su naturaleza es más productivo dada la información de la Cobb-Douglas? El capital. ¿Será que el capital es más productivo? Veamos la Cobb-Douglas. ¿Cuál de los dos tiene una elasticidad más alta? El trabajo. El trabajo. Fíjense Pero que el por qué, no sé. Gracias, Luis. Fíjense que esta es información que usted le da, que usted estima, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esto usted lo va a estimar y es un dato. Entonces, con esta información, gracias, Luis, por la observación, esta información ustedes ya la tienen. Ustedes tienen que ser capaces de leer. Bueno, con ver esto yo puedo decir, miren, o sea, de leer, de descifrar la información, quise decir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes ven esto y dicen, ah, no, este es 0.60. Ambas elasticidades están clasificadas como inelásticas, pero uno de los dos insumos es más productivo que el otro. ¿Cuál? El trabajo. ¿Por qué? Porque por cada 1% que contrato trabajo, el producto va a aumentar 0.60. Y si hago lo mismo con el capital, un 1% de compra de capital, el producto va a aumentar también, pero va a aumentar 0.40. ¿De dónde saco el 0.6 y 0.4? Eso proviene de la estimación estadística, que para nosotros como microeconomistas es un dato. ¿Sí? Obviamente los econometristas tienen los métodos de estimación de esto, pero nosotros tenemos ya la información. Entonces, como la elasticidad del trabajo es superior, la firma compensa la propia productividad del capital con cantidad. Miren, si se dan cuenta, tiene que ir al mercado de capitales y comprar más unidades de él porque su productividad relativa es menor a la del trabajo. Miren. Y como el trabajo es más productivo, pues obviamente demanda menos de él. Vuelvo al punto con esto. Todo el mundo me parece, miren, pero entonces yo quisiera mejor nada más tener trabajo. Pero vean el costo del trabajo en el mercado laboral. Pues yo quisiera tener llena mi firma de este tipo de trabajadores, pero ¿cuál es el problema? Estoy acotado. Entonces no puedo alcanzar esa cantidad óptima de nada más con trabajo.
porque tengo restricciones en la contratación de insumos, ¿sí? Entonces, jóvenes, en resumen, ¿qué tienen que dar ustedes de información? Tienen que decir cuánto es la cantidad de trabajo, cuánto es la cantidad de capital y cuánto es el nivel de producto asociado a este problema de optimización. Si se dan cuenta, jóvenes, la parte más importante no está en resolver esto a través de métodos numéricos como lo tenemos acá. Lo más importante es poder comprender la solución que nosotros obtuvimos, ¿sí? ¿Qué les quedaría a ustedes como tarea? Fíjense bien, jóvenes, hasta el momento he dejado un par de tareas. Aquí está Pablo y le voy a pedir favor de que haga una sección de tareas ahí, una tarea adicional en Classroom, en la cual ustedes van a hacer lo siguiente. Tarea número 1, la que dejé al inicio de la clase del día de hoy. Van a encontrar el óptimo de trabajo y capital haciendo uso del método de multiplicadores de Lagrange. ¿Se acuerdan que yo lo hice iniciando la clase con el método gráfico? ¿Se acuerdan? Tomé la tasa, tomé el ratio de precios relativos y encontré K y L óptimo en forma paramétrica. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿sí? Pero lo van a hacer con el método de multiplicadores de Lagrange. Vuelvo a repetir, jóvenes, eso está en las diapositivas, miren. Ahí está, miren. Ahí está. Entonces, jóvenes, no es nada más que ustedes vayan siguiendo lo que está en las diapositivas. Obviamente, la intención es que ustedes comprendan el método, ¿sí? Entonces, esa es la primera. La segunda es que ustedes van a encontrar estas mismas soluciones, miren, el 6, el 16 y el 44, con el método de multiplicadores de Lagrange. Es decir, ahora lo van a aplicar a este caso en particular. Sería la segunda tarea, pequeña, ¿sí? Y la tercera tarea, ¿sí? Ustedes van a graficar este resultado, ¿sí? Licenciado, disculpe, la segunda tarea, ¿cómo dijo que era? Sí, la segunda tarea es tomar este problema de acá y lo van a resolver por el método de multiplicadores de Lagrange. O sea, van a partir de este problema de optimización, ¿sí? Y lo van a resolver por el método de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Y obviamente tienen estos resultados de referencia. Tienen que llegar a este resultado. 6, 16 y 44. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea número 2 es este problema con el método de multiplicadores, ¿sí? Y la tercera tarea es que ustedes van a graficar este resultado, ¿sí? Es decir, van a construir la línea isocosto, es esta de acá, y van a construir la isocuanta óptima. ¿Se acuerdan? Ustedes ya pueden graficar isocuantas, ya lo hicimos en un momento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen que encontrar la isocuanta, la especificación algebraica de la isocuanta óptima y grafican, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa tarea, jóvenes, por favor, para el día miércoles, ¿verdad? Son tareas pequeñas, no les va a llevar más de hoja y media, ¿sí? Considerando que la primera ya prácticamente está hecha, ¿sí? Entonces, antes de que termine la clase, jóvenes, les quiero mostrar gráficamente cómo les va a quedar el resultado, ¿sí? Ustedes lo van a hacer en el plano, pero ustedes saben que este problema, el que está acá, ¿en qué dimensión se encuentra? Se encuentra en R3, ¿sí? Les voy a terminar la clase, jóvenes, estos 2 minutos que me quedan, mostrándoles un poco la solución que ustedes van a obtener, ¿sí? Gráfica, ¿verdad? Es una pestaña. Aquí tengo la pestaña, compartir. Y creo que ya lo están viendo, ¿verdad, jóvenes? Ustedes me indican si ya lo ven. Sí, Gracias, jóvenes, muy amables. Aquí tienen la función multivariable, jóvenes. ¿Qué función es la que tenemos acá? Es la función Cobb-Douglas, miren. 5L, vean acá el cursor, 5L 0.60, K 0.40. ¿Cuál es la curva? ¿Cuál es la isocuanta que optimiza? La que me indicó Luis, 44.41, miren. Esta sería como la isocuanta en particular. Miren, la quito, es la que ustedes ven acá. ¿De acuerdo? La óptima. ¿Qué es lo que tenemos acá, jóvenes? ¿Quién me indica esta recta qué representa? Fíjense bien, es un 4L más K igual a 40. ¿Un línea isocosto? Excelente, gracias, jóvenes. Muy bien, en la línea isocosto. Y pues nosotros aquí podemos ver la resolución del problema. Miren, al final, ustedes pueden ver el punto óptimo, 6 de L, 16 de K. Es este punto A.
Y el problema en R3 es esto, miren, jóvenes. Aquí tenemos la superficie cóncava, ¿se acuerdan que les dije que es cóncava? En el corto plazo, pues tiene rendimientos marginales positivos decrecientes, miren la concavidad. Y pues ese es el problema que estamos resolviendo en el espacio, ¿no? La firma quisiera irse hasta arriba, miren, jóvenes, pero no puede, está acotada. Y lo que está abajo no es eficiente, porque puede alcanzar niveles de producción más altos, ¿sí? Entonces la firma optimiza. Vean cuál es el punto más alto, el 44 que tenemos acá, ¿verdad? Hay que ser más pequeño, el 44.41. ¿Sí? El 44. Ya me pasé, ¿verdad? 44.41. ¿Sí? Entonces, jóvenes, les quería mostrar esta visualización para que ustedes vean que ese es el problema que estamos resolviendo. Miren, un problema que está en el espacio. Pero nosotros lo llevamos al plano que tenemos acá, ¿sí? Jóvenes, ya se me acabó el tiempo. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer, miren. Para el inciso 3, la gráfica, miren, construyen la isocosto, construyen la isocuanta óptima y encuentran el punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, nuevamente gracias por su atención y participación. Nos vemos el día miércoles, ¿sí? Tengan feliz tarde-noche. Feliz noche, licenciado. Feliz Feliz Jóvenes, noche. nos vemos. noche.